Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas noches, el placer de recibirlos nuevamente en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Y hablando de inversiones, la educación, sin duda, es la mejor inversión. Y es lo que vamos a discutir. Santi Bulat, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, ¿vos? La verdad que sí, hay mucho por discutir. Vamos a estar hablando justamente, como te contaba Claudio, de educación. Pero también, como vendíamos en la promo, tratar de desprendernos un poco de este tema de la educación como algo tan global, sí, tan quizás que no se siente, que queda solamente en palabras, que no es tangible. Vamos a tratar de bajarlo y realmente ver cómo podemos lograr un cambio. Hace poco salió el informe del INDEC, que justamente mostraba después de varios años realmente los números de pobreza en Argentina. El doloroso informe de la pobreza en Argentina. Totalmente. Bueno, obviamente se hizo en los 31 aglomerados urbanos, Gran Buenos Aires, Rosario, Gran Córdoba y demás, en los que mostró índices bastante complicados, 32,2% de personas por debajo de la línea de pobreza. Pero es importante también analizar todo el informe, no solamente este dato que nos muestra que es quizás el número más importante y más impactante y que los medios más han llevado adelante, porque también hay que analizar el área geográfica donde ocurre esto. ¿Por qué estamos, por ejemplo, en Gran Buenos Aires? Solamente en la Patagonia hay el índice de pobreza es menor, pero en todas las demás regiones el índice de pobreza es mayor. ¿Afecta esto a la educación? ¿No afecta? ¿Es distinta la educación en las regiones o acá? Vamos a tratar de analizarlo, vamos a tratar de bajarlo también. Y hay otro de los puntos del informe, este extenso informe que lanzó el INDEC, sobre las edades. Y es interesante también ver cómo está dividido, porque justamente el índice da muy alto en lo que son chicos también de 0 a 14 años, que justamente son las generaciones futuras. Es donde hay que empezar a concentrar justamente este capital humano para poder desarrollar finalmente el país, para poder seguir creciendo. Son una pata más que importante, es la pata que se viene. Y justamente la educación es un foco fundamental. Y vamos a tratar de ver cómo se puede también llegar a ellos, cómo podemos empezar a reestructurar, porque evidentemente es un problema la pobreza que viene hace muchísimo, que estos índices, por más que no se hayan presentado, eran muy altos también, quizás un poco menos, quizás un poco más, pero eran igual muy altos. Y hay obviamente un problema de base, de estructura. Hay que ver cómo la educación va a influir directamente en estas personas. No solo hay que verlo, sino va a haber que exigirlo, porque saben una cosa, no es suficiente solo con el crecimiento. De hecho, Argentina creció en muchos periodos y habiendo crecido, no resolvimos el tema de pobreza estructural como bien explicaba. Quizás hay trabajos, lo que quizás falta es el empleo y la preparación de mucha gente para acceder a ese trabajo, machear lo que necesitan el mundo moderno hoy y las capacidades que tenemos cada uno de nosotros para poder cumplirlo. Decía Santiago también lo de las edades, para mí uno de los puntos más importantes si queremos desarrollarnos. Y otro tema más, muchos dicen, bueno, acá hay que generar trabajo, pero hay muchos de los pobres que tienen trabajo, que el salario es el que no alcanza, que teniendo trabajo, de hecho la pobreza es mucho más alta que el nivel de desocupación. Eso también nos muestra y nos alerta que tenemos que trabajar mucho más a largo plazo. Y es ahí donde metemos la palabra hoy de educación. Señor director, yo voy a salir de la cámara, le voy a prestar la cámara a nuestra invitada, a nuestra especialista de hoy, para presentarla, Nancy Romero. Ella es coordinadora de los posgrados y además académica de Flasco. Nos va a ayudar mucho a tratar de pensar de cara al futuro cómo esto que suena discursivo, políticamente correcto, se puede llegar a aplicar. No es un tema solo de la Argentina, es un tema que marcabas en las edades de todo el nivel del mundo, que hay una disconformidad muy fuerte contra el sistema. Uno lo ve en los plebiscitos y demás, que los jóvenes votan de una manera y la gente grande vota de otra manera. ¿Cómo nos podemos integrar para convivir todos en la misma sociedad? Y también, hablando de educación, el emprendedor de hoy tiene que ver con eso. Obviamente, tratamos de aunar todo el programa y poder sacar una conclusión también de base, como tratamos de hacer siempre en El Inversor. Y va a estar Maximiliano Menaches con nosotros, él es cofundador de Wormhome, también le presto la cámara al director. ¿Y vos conocés las plataformas de e-learning, ahora que esto está tan de moda, que ha crecido tanto? Tengo la ventaja de haber hablado con él fuera de cámara, pero algo. Pero el live learning es lo que se viene ahora, superando ahora al e-learning. Él nos va a estar ampliando en un ratito en el bloque emprendedor que siempre proponemos desde este programa, ampliándonos justamente sobre educación, sobre un nuevo sistema que evidentemente tiene que cambiar. Ojalá le demos valor agregado en el programa de hoy. Santi, ¿empezamos a trabajar? Vamos con eso.
Les dejamos ahora las redes para que puedan comunicarse con nosotros en Twitter y en Facebook. Igual, Equipo ULAT. En YouTube, El Inversor Oficial. Pueden ver este y todos nuestros programas anteriores. En Instagram, Equipo ULAT. El mail donde pueden dejarnos todas sus consultas, equipo.ulat@gmail.com, o también así un emprendimiento que a ustedes les interese mostrar que traigamos a este programa. Y para leer todas nuestras notas, el www.elpuntodeequilibrio.com, nuestro newsletter. Ahí van a tener todas las notas de economistas y también gente comprometida. Claudio, vamos con vos. Gracias, Santi. Nancy, bienvenida. Gracias. Te vamos a proponer un desafío distinto. Santi y yo, Santi casi economista, dedicados a la inversión. Obviamente nos tenés que ayudar vos a nosotros para cumplir el desafío que nos proponíamos con la gente. Este desafío de tratar de darle valor agregado. Nosotros te vamos a presentar en un video y mientras que ves ese video, quiero que pienses que vos nos lleves la nota a nosotros. Que vos nos cuentes, mira, tenés que preocuparte por esto, no le des tanta importancia a esto. ¿Cómo le damos valor agregado a la gente con todo tu estudio y sin que te hagamos preguntas a veces obvias? Te presentamos entonces. Los conceptos educación alumno-maestro han sido reelaborados numerosas veces a lo largo de la historia. El reflexionar acerca de la tarea que debe cumplir cada uno y de la dinámica propia de enseñanza y aprendizaje, podemos definir el rumbo. Para analizar este tema, hoy nos visita Nancy Romero, investigadora del área de educación de Flaxo Argentina. Bueno, Nancy, gracias por venir. Joven estudiante, gran estudiante, hombre grande, ayúdanos. Bueno, también estudiante, investigadora y estudiante, sigo estudiando. Bueno, tal vez para empezar, recuperando algunas de las cosas que ustedes decían en la presentación, ubicarnos a pensar a la educación como una riqueza y empezar a pensarla cada vez más desde el lugar, desde los aportes que ya la educación argentina en el día a día, porque mi tarea como investigador y como docente es estar mucho tiempo dentro de la escuela y mucho tiempo trabajando con los profesores, con los maestros, con los directores, y entonces descubriendo ahí en ese día a día la enorme cantidad de microcambios que suceden en las prácticas que constituyen una enorme riqueza para la educación y que no siempre están visibles, ni en los informes, ni en las estadísticas, ¿no? Tal vez para pensar también en esta expectativa muy grande que tenemos todos sobre la educación como un aporte a la vida social y al desarrollo de la cultura, pensar que como cualquier otro ámbito de un país, la educación sola no basta para el cambio, esto ya la historia nos lo ha demostrado, y que la educación tiene que ir acompañada siempre por una cantidad de otras acciones que la ayuden y la optimicen a lograr cambios cada vez más estructurales y más a largo plazo. ¿Por dónde vendrían, más o menos? Y tal vez una de las cosas que estaba pensando, a mí me gusta pensar desde las prácticas, y entonces pensaba en una maestra que hace poco tiempo le propuso a los alumnos el trabajo con una wiki, que como ustedes sabrán es una plataforma colaborativa, accesible en este momento para todos, pero que le supuso a la maestra una cantidad de condiciones que yo creo que son parte de lo que de a poco va a ir logrando este cambio, ¿no? Una es esta posibilidad de educar modificando tiempos y espacios dentro de la escuela. Es decir, que se pueda ver la práctica educativa como una práctica experimental en algún punto, no una práctica atada necesariamente a una forma de hacer, ni pasada, ni que creemos nosotros que va a ser la salvadora, sino una práctica experimental y a la vez reflexiva en términos que a la vez que experimento la voy pensando qué beneficios tuvo, qué aprendizajes lograron los chicos y qué se puede lograr a partir de acá. Y entonces ahí se va convirtiendo esa práctica experimental reflexiva en una práctica sistemática y de avance. Doy el ejemplo de la maestra porque supuso una tolerancia institucional a el agrupamiento de alumnos y el ruido ambiente, porque los alumnos tienen que hablar, producir, discutir, una modificación de los tiempos, porque los grupos desarrollan sus producciones
en tiempos que no son todos iguales y ahí tiene que haber una tolerancia a no cumplir un horario rígido, sino flexible al interés y a las necesidades de los alumnos. Una tolerancia en términos de ir construyendo una autoridad docente que se permita decir a los alumnos, esto lo estoy aprendiendo con ustedes. Y entonces lo que no sabemos lo vamos a investigar y entonces hay una relación de conocimiento que también está mutando. Déjame ir un paso atrás. Muy interesante lo que contabas y por eso no te interrumpíamos. Quizás, y esto es una autocrítica, uno cree que educa llevando a sus hijos a una institución y que ellos se encargan. Pero la educación debería ser más completa. Ellos se educan en mi casa, con la familia, en el trabajo, con los ejemplos que ven, con el político que no ponga plata en un convento o lo que fuera. También tenemos que educar todos en ese ámbito para ir del mismo lado. Porque si no, te encontrás con muchos hechos en la escuela donde la reacción del chico con respecto a la aceptación del docente también a veces es hostil. Sí, eso que vos marcás es uno de los desafíos más grandes que tenemos en la educación. Hasta hace unas décadas atrás, la escuela era la encargada de educar, ¿no? Era la transmisora por excelencia del conocimiento que era válido socialmente y que me iba a ayudar a encontrar un trabajo y que me iba a ayudar a desenvolverme en la vida. En este momento, los mismos docentes lo sostenemos y descubrimos en los alumnos una gran cantidad de saberes adquiridos de maneras muy diferentes a cómo se adquieren en la escuela todavía y en ámbitos muy distintos y a veces muy contradictorios con lo que la escuela quiere transmitir. Eso es un desafío y es cómo la escuela dialoga con las culturas contemporáneas y cómo la sociedad también dialoga con la escuela. Porque también hay una mirada frecuente sobre la escuela marcando sus límites y dificultades. Y hay mucha producción de la escuela poco visible y que sería bueno mostrar, ¿no? Creo que en este punto que vos marcás hay nuevos diálogos que se están queriendo construir, nuevos diálogos con las familias, nuevos diálogos con los cambios sociales que van ocurriendo, con las leyes que van saliendo y que le demandan a la escuela también tomas de posición, ¿no? Lo que sucede es que la escuela tiene la escuela, que no son todas las escuelas, ¿no? Pero bueno, en esa heterogeneidad, en general como institución, no va al avance de los cambios vertiginosos, pero tampoco van otras instituciones al mismo ritmo, pero a la escuela se lo demandamos, ¿no? Entonces, creo que a veces cuando lo pienso, por ejemplo, en términos de cómo la tecnología se inserta en las prácticas de la escuela, pienso que los docentes tenemos una ansiedad muy grande por querer dominar lo nuevo para poder transmitirlo. Y estamos en un nuevo contexto de aprendizaje, donde lo nuevo nunca va a ser alcanzado totalmente, porque mientras lo vamos adquiriendo ya se renovó. Entonces, ahí hay mucho para hacer en términos de cómo favorecer diálogos que permitan algunos acuerdos entre la escuela y lo que va surgiendo como nuevo en la sociedad en general. También decir que la sociedad se beneficia de los cambios de la escuela muchas veces. Hay teorías educativas, hay investigaciones que han estudiado esto mucho acerca de cómo la escuela ha marcado el ritmo social de alguna manera, ¿no? Y lo sigue haciendo muchas veces. Si uno se aleja tal vez de Buenos Aires y se acerca a algunas ciudades en otras localidades, se va a encontrar con que la escuela es motor de cambio social de una manera como pocas otras instituciones lo son, porque sigue siendo una institución que logra recibir a todo el mundo y que desde la escuela se generan proyectos que después distintas instituciones locales asumen como propios y los continúan. Y es la escuela la iniciática, ¿no? Porque es la que recoge las necesidades de las familias, de los niños, en fin. Ahora, te repregunto ahí algo que decías en el comentario. La escuela en realidad capta un montón, pero hay un montón que no. Porque el 50 a veces estaba, el 50%, no sé cuál es el número, vos me corregirás, un número muy importante, o no tiene los incentivos, o no tiene la posibilidad, o no sé por qué, también abandona. Con lo cual a veces estamos generando una transformación, un cambio para un sector de la economía y para el otro no. Es como que estamos aumentando la brecha entre el que tiene acceso y no tiene acceso. El tema del acceso y el tema de la permanencia dentro del sistema escolar es una deuda de hace mucho tiempo, ¿no? Nuestra mayor dificultad la encontramos en el nivel secundario para que los alumnos puedan permanecer y culminar, ¿no?, en el país.
Y esto también tiene que ver con muchas causas muy complejas, como las que ustedes habrán mencionado o revisado en los informes, y también tiene que ver con esta necesidad, yo volviendo a la escuela, de una relectura, de una empatía, por un lado, me parece a mí, ¿no?, con las culturas juveniles que habitan la escuela, ¿no?, como cuáles son los modos que los jóvenes aprenden, qué cosas les interesan, y por el otro, y traducirlo en saberes pedagógicos de lo que los alumnos, nuestros alumnos de ahora, van a necesitar para insertarse en el mercado de trabajo, ¿no? Es como una combinación compleja de hacer, y es una pregunta permanente de los docentes. A eso asociado con otras múltiples causas realmente muy serias, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la marginación de muchos niños, pero sigue siendo la escuela la convocante. Hace no muchos años había un afiche muy elocuente que retrataba una foto de los chicos que habían dejado la escuela, pero que iban a la escuela, se asomaban a la ventana para ver el aula hacia adentro. Y el afiche decía, tu lugar es acá adentro, ¿no? Era una campaña para hacer volver a los niños a la escuela, a los jóvenes a la escuela. Bueno, creo que ese tiene que seguir siendo nuestra expectativa en el diseño de los estudios, de las investigaciones, de las políticas. Querer que los jóvenes vuelvan a la escuela, estén en la escuela, se queden en la escuela, y buscar en cada ámbito cuáles son los acuerdos que necesitamos hacer para que eso sea posible, ¿no? Nancy, ahí nombraste un punto que yo también nombré en la editorial, que es el tema del área geográfica también, de dónde se ven los distintos índices de pobreza en la Argentina, cómo está distribuido. Y sé que vos estuviste trabajando no solo en la escuela de acá, sino que también de otras regiones, y te quería preguntar justamente cómo veías esa comparación, si se puede hacer, de lo que se da acá, si estos índices tienen algo que ver con que acá el nivel de pobreza sea un poco menos, o no tiene nada que ver con otras regiones. Hace más de 10 años yo trabajo con, ustedes también van a hablar después de la educación online, ¿no?, de la virtualidad. Exacto. Y yo trabajo en un posgrado online, virtual, con docentes. El proyecto tiene casi 15 años y yo me incorporé un poco después. Y entonces eso nos permite acceder a la experiencia de docentes de muchos años dentro del sistema, porque es un posgrado, y cada año nos permite recoger como el timing de lo que está sucediendo en las regiones, ¿no?, porque los profesionales comparten sus preocupaciones y sus prácticas. Y entonces desde ahí puedo contestar esta pregunta, ¿no? Como hace un rato conversábamos fuera de cámara que nuestro sistema educativo es sumamente heterogéneo en su desarrollo, ¿no? En cada provincia e incluso en las localidades, ¿no? Y sí encontramos que en esas búsquedas de mejorar la educación también hay alcances distintos, logros diferentes, y que tienen que ver con el punto de partida de cada una de estos lugares, e incluso de las instituciones, porque si comparáramos instituciones en una misma localidad, también nos encontraríamos con grandes diferencias a la hora de las propuestas, de los proyectos y de los resultados también, ¿no? Quiero decir, es difícil hablar de una manera única por todas las escuelas. Sí, por ejemplo, recogiendo algo de tu pregunta, en esta experiencia de contacto con los profesores de distintos lugares del país, nos encontramos con muchos jóvenes que tienen que trabajar y con escuelas que suponen que los niños que los jóvenes asisten a la escuela una cantidad de semanas por año, porque el resto tienen que dedicarlo a la ayuda de la familia, ¿no? Esas son condiciones de aprendizaje totalmente distintas, ¿no? Y sin embargo, frente a esas condiciones de aprendizaje, hay docentes que elaboran propuestas interesantísimas, como por ejemplo una de un docente que, sabiendo que sus alumnos iban a tener que cuidar las ovejas durante un tiempo largo y no iban a asistir a la escuela, armar una propuesta en las netbooks que los chicos tenían para que ellos, mientras no iban a estar en la escuela, pudieran acceder a contenidos, a actividades, a videos en sus propias netbooks, ¿no? En otra época hubiéramos dicho, se hubieran llevado un libro, pero ahora
Las tecnologías nos permiten otra cosa, ¿no? Quiero insistir sobre algo, en realidad también escuchándote recién, que como sacarlo de la excusa, porque esto de que los chicos tienen que trabajar. Entonces yo tengo la presencia de mi abuelo que decía, nos educó, venía de otro país y pretendía que su hijo le vaya mucho mejor y a mi padre que a mí me vaya mucho mejor, y todos trabajaban, y trabajaban desde muy chicos, en mi caso también, que es una parte de una escenografía, y que hoy, si querés, la situación macroeconómica mundial hace que tenga más facilidades yo de las que tenía la generación de mi padre, la de mi abuelo, y la de mi abuelo, la de su bisabuelo. Quizás a veces usamos mucho la excusa de la realidad, pero también tenemos que incorporar más para entender que ese es el cambio. No sé si quedó o escucho tú. Sí, pienso en la complejidad, digamos, en lo difícil que es comparar el presente con el pasado en ese punto. Lo difícil que es comparar, por ejemplo, las condiciones laborales de este momento presente para insertarse en el mercado laboral de un joven, de lo que ha sido en otra época, donde las credenciales educativas para acceder a un puesto de trabajo eran mucho menores. Sí, era un trabajo más físico y quizás ahora es un trabajo tal vez, o más que con el nivel primario bastaba para encontrar un trabajo, el desarrollo de un oficio, y que en la actualidad vemos que necesitamos cada vez más credenciales educativas para lograr un trabajo tal vez mínimo, ¿no? Y digo en lo complejo que esto también es porque la cantidad de otros estímulos que hay para el desarrollo de la vida en los jóvenes, donde tal vez el estudio no es un objetivo valorado, porque se puede conseguir un trabajo donde se gane dinero más fácilmente y más rápido que el esfuerzo que supone el estudio, u otras condiciones, donde los jóvenes están en condiciones sociales en un ámbito muy difícil, ¿no? De violencia. También esos son nuestros jóvenes que están en la escuela o que a veces no están en la escuela. ¿Sigue funcionando igual la teoría del credencialismo como funcionaba antes, hace unos años? Digamos, ¿se sigue valorando a partir de eso a la persona, digamos, en las contrataciones, en distintos... ¿Creés que funciona igual o no? Yo creo que hay un discurso que tiene que ver más con el desarrollo de capacidades y habilidades, pero la realidad también, que eso parece que está pesando a mi criterio bastante, sobre todo habilidades y capacidades vinculadas con el trabajo en equipo, con habilidades en torno a lo digital, pero no dejan de solicitarse credenciales educativas para el trabajo, ¿no? Sí, quizás como no por el aprendizaje en sí solamente, no, claro, sino por la capacidad de poder haber aguantado la rutina, 5 años, el esfuerzo. Sí, porque de alguna manera también una credencial educativa certifica un periodo de formación, ¿no? Certifica que vos pasaste por la escuela y aprendiste, ¿no? Y esto es lo que también queremos lograr también. Pensando para adelante, ¿sí? Vamos para adelante. Ya está el diagnóstico, lo vimos, ya sufrimos, etcétera. ¿Hay esperanzas de cambio? Vos podés decir, mira, estamos trabajando de alguna manera, veo algunas señales en que la generación que viene nos va a superar, van a tener más posibilidades, ¿o estamos lejos? Tu silencio me mata. No, yo soy una persona dedicada a la educación y entonces tengo que decirte que no hay educación si no hay deseo. No hay deseo de mejora, no hay proyección, no hay imaginación creativa. Solo hay educación en esa línea, ¿no? Y no creo que es una cuestión de esperanza, creo que es una cuestión de trabajo, de proyección, creo que es una cuestión de que esa es una dificultad que tenemos en nuestro país, no lo sé en otros, pero en el nuestro sí, una gran dificultad de recuperar las cosas bien hechas y continuarlas, las que sean, en el momento que sea y el área que sea, continuarlas y continuar innovando o mejorando, ¿no? Creo que si hay cosas que se han hecho en la escuela de Olga Cosentini hace décadas y décadas atrás que siguen siendo innovadoras y que sería bueno continuarlas. Quiero decir que con eso que sí, que creo que solamente es posible mejorar en tanto haya esfuerzos reales de una imaginación proyectiva, ¿no? Y colectiva. Nancy, hoy vos sos docente. Sí, también. ¿En dónde? Yo trabajo en posgrado, en Flaxo y en un instituto de formación docente de la ciudad, en el Joaquín B. González. ¿Has dado clases en la UBA?
no di clases en la UBA, me formé en la UBA. Ah, te formaste en la UBA. Me formé en la UBA y bueno, y ahí hice mi recorrido. Porque justamente quería ir a un tema que me interesa mucho, que es sobre todo cuando los chicos terminan la secundaria para pasar a tratar de hacer algo que ya sea a nivel terciario o nivel universitario, que Sí. bueno, justamente estás dando clases. ¿Cómo se puede sanear esa brecha de tanta diferencia a nivel de estudio, lo que tienen que abocarse o el tiempo de dedicación, qué le implica pasar de un secundario a la universidad? Porque recordemos que hay mucha deserción en todo lo que es el primer año de universidad, justamente. El pasaje. Bueno, esa es una de las deudas más históricas que tenemos, ¿no es cierto? Y creo que esa brecha se hace cada vez más evidente a partir de la obligatoriedad de la educación secundaria, porque anteriormente a esto, quienes continuaban estudios superiores, de alguna manera, era una elección que dependía de muchos factores, pero no dejaba de ser una elección en un momento determinado de algunos. Mientras que ahora decimos, hay muchos que están en la condición, por suerte, de tener acceso a la educación superior, ¿no? Porque ya es obligatoria la secundaria. Eso supone otros desafíos también en las instituciones de nivel superior, no solo en la universidad, ¿no? De qué manera nos hacemos cargo de lo logrado y de lo no logrado en la educación secundaria. Es cierto, revisar en la educación secundaria qué es lo que hay que trabajar más, pero también hacerse cargo la educación superior de aquello que hay que reponer porque aún no está logrado. Creo que ahí, si no, es una pelea inútil todo el tiempo de reclamos entre un nivel y otro, ¿no? Y por el otro lado, me parece a mí que traje a colación lo de la obligatoriedad de la escuela secundaria, porque de eso, de nuestra capacidad democratizadora de la educación superior, depende también nuestra apertura a todos aquellos que quieran estudiar, ¿no es cierto? Sí. Mientras pensemos que solo algunos pueden seguir, esa brecha va a seguir estando. De todas maneras, creo que esto no supone de ninguna manera renunciar a que el alumno aprenda lo que debe aprender, tanto en el nivel superior como en el nivel secundario, ¿no? No significa rebajar contenidos, ni descontar tiempos, ni mirar para otro lado, ¿no? La formación supone un compromiso serio, en el nivel que sea. Y pues es algo así como no sobreadaptarse a las necesidades del alumno. No necesariamente, no. La educación, a mi criterio, una cosa es leer las nuevas condiciones de cómo los alumnos aprenden ahora, qué es lo que les puede resultar más interesante en la forma de proponerle los contenidos. Pero lo que insisto con mis alumnos es que lo que yo tengo para enseñar, para mí, es lo más importante de aprender. No importa si al alumno le parece que no es tan importante. Para mí lo es. Y esa convicción que yo tengo, creo que hace un cambio en la forma de enseñar, ¿no? Viniendo del lado de la economía, creo, al menos particularmente, mucho en la teoría de los incentivos, que tiene que haber algún incentivo para que alguien haga el esfuerzo. Yo lo sentía, y creo que las generaciones anteriores también lo sentían, de la famosa mi hijo el doctor, o lo que fuera, de tratar de ese cambio. Hoy, ¿esos incentivos existen o cuando uno sale a la calle parece que es todo igual? Y se vuelven costosos en términos de estímulos, incentivos exteriores, se vuelven costosos porque si estamos pensando en un joven que tiene que decidir estudios de nivel superior o pensamos en un joven que termina sus estudios de grado, insertarse en el mundo de los adultos siempre ha sido difícil y ahora lo sigue siendo, ¿no? Quiero decir, es difícil encontrar incentivos externos que por sí mismos muevan a una persona. Pero sí creo que, y lo vemos nosotros en la formación de posgrado y lo veo yo en la formación de grado también, el mayor incentivo, me parece a mí, para una persona es saber que aquello que está logrando la construye como persona, le sirve como persona, ¿no? Es sentir que lo que está aprendiendo, con eso puede hacer algo, ¿no? Sobre todo en los niveles superiores,
es muy importante entender que aquello que yo estoy aprendiendo tiene una posibilidad de utilidad, pero no me refiero solo a una cosa pragmática, ¿no? De utilidad para mí mismo como crecimiento de persona, de utilidad porque esto me va a servir para lograr tal o cual cosa. Te repregunto ahí si estamos a la altura de las circunstancias, porque acá entrevistamos mucha gente del lado de emprendedurismo. Sí. Y también sentís de las clases que menos posibilidades tienen, que hay una deserción muy fuerte, pero también poca credibilidad de gente que tiene posibilidades y que dice, ¿sabes qué? No aprendo nada y prefiero estar en la calle antes, emprendiendo, haciendo lo que yo sé hacer, etcétera, y autoenseñarme, autodidacta en la educación. Vimos muchos de esos casos, incluso con éxito. Ahí es una falla, es algo a ver, a decir, no estamos preparados nosotros para darle respuesta a las tecnologías nuevas o a las profesiones nuevas. Y creo que en esto que hablábamos hace un rato de que la escuela también se mueve lento, ¿no? En relación con los cambios. Entonces creo que hay unas lógicas que también tiene el mundo de la empresa, por ejemplo, que la escuela no tiene por qué tenerlas. Y entonces en ese sentido, demandarle a la escuela esa velocidad de cambio es como algo que no está muy a mi criterio, no es algo que deberíamos pedirle. Ahora sí, creo que me pregunto me parece valiosísimo y yo he escuchado a muchos emprendedores que desarrollan proyectos maravillosos, súper originales, por fuera de la estructura escolar, podríamos decir, ¿no? Salidos del sistema. Muy bien. También me pregunto dónde han aprendido algunas de las cosas que ellos logran, que son herramientas para el emprendedurismo. Si todas han sido por fuera de la escuela, como o no, ¿no? Y también creo en esto, en una escuela que necesariamente tiene que abrir las puertas y las ventanas y el piso y el techo a los desarrollos que se dan en otros ámbitos. Para contarles algo, ¿no? En el equipo de que estoy trabajando, por ejemplo, este año armamos una propuesta totalmente diferente, que en vez de ser un posgrado de clases, que lo valoramos un montón, de clases y actividades, como venimos haciendo, dijimos, vamos a hacer una cosa distinta, ¿no? Un trabajo donde el hacer de la misma persona construya el recorrido. Nos estamos llevando unas interesantes satisfacciones, es totalmente novedoso para lo que es el ámbito educativo en la formación docente. Y por ejemplo, para pensar esa propuesta y para continuar pensando con mi equipo de la educación, en este momento estamos leyendo libros de diseño, o hemos estado leyendo algunas cosas de arquitectura, o estuvimos leyendo mucho sobre arte e imágenes. Digo, a veces para pensar la educación, me parece a mí que hay que salir cada vez más de nuestras propias producciones e ir a otros campos y ver qué están haciendo en otros campos y cómo esas nuevas culturas, esos nuevos enfoques nos están diciendo algo, porque lo dicen en su campo, pero terminan, nosotros en el procesamiento que hacemos, terminamos encontrando muchas ideas posibles de aplicación en la educación. Nancy, rápido, justamente hablabas de incentivos para el alumno. Ahora yo te pregunto por los incentivos para el docente también. Un tema que, bueno, por lo menos yo estoy en la UBA y es un tema que se escucha muchísimo. La mayoría de profesores son ad honorem, que cobran poco, que el presupuesto no ha aumentado. Bueno, un montón, y te quería preguntar justamente cómo funcionan las escuelas. Infraestructura. Infraestructura también, sí. Tanto como también en las carreras de grado. Bueno, no somos no somos el colectivo de trabajo mejor remunerado, eso ya lo sabemos, ¿no? Creo que ese es uno de los aspectos fundamentales. Cuando un país se decide por la educación, es uno de los aspectos fundamentales a fortalecer. Hay muchas veces las políticas educativas tienden a cambiar la formación docente como primera cuestión de cambio en la formación, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, está bien, miremos las políticas vinculadas a la formación docente, pero miremos también las condiciones materiales en las que sucede la enseñanza y a la vez miremos las condiciones materiales que hacen que un docente pueda tener dedicación al trabajo, ¿no? al asesoramiento. Bueno, esos son todavía aspectos a mejorar.
Nancy, ya que estás abierta, como decías, a otros campos, Ay, me van a te vamos a regalar libros. un libro. Pero vas a tener que elegir uno. Ok. Así de macabros somos. Me parece Uno muy de los bien. dos. Y nos tenés que contar, yo acá los muestro, por qué lo elegís. Y me gustan las inspiraciones. Inspiración extrema. Dedito. Bien. ¿Sí? ¿Está por Gran bien? amigo de la casa. Sí. Gran persona. Por lo que me sugiere, saben que yo trabajé durante una década en el mundo editorial y tengo un amor por los libros, por el impreso. Bueno, en realidad por esto que estuvimos conversando recién, ¿no? Esta idea de que hay un historiador español que se llama Agustín Benito Escolano, que dice que la escultura de la escuela se construye con la memoria y el deseo, ¿no? Y creo que esa idea está de alguna manera expresada acá, ¿no? En la inspiración hacia el futuro, ¿no? Que de lo anterior puede ayudarme a proyectar el futuro, pero a la vez que de lo que está sucediendo también es un trampolín hacia adelante. Bueno, Y si lo conocieras a Diego vas a ver que lo refleja. algo de eso podría ser. Lo refleja. Bueno, Nancy, les millones de agradezco. gracias. Y Muchas ahora gracias. te Muchas invitamos, Santi te va a contar por qué te tenés que quedar a escuchar la ¿Me próxima quedo? nota. Bueno. Sí, te va a interesar Me va a mucho. interesar. Y te vas a meter a debatir seguramente. Bueno, también. gracias. Seguimos con el rubro de educación. Va a estar Maximiliano, como ya lo vendíamos hace un rato, con Warhol. ¿Vos sabías lo que era e-learning? Te dije. Sí. El live Pero learning viene a superar cambia. esta plataforma. En un ratito ya vamos a estar. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Luxcan, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen. Encontralo en Acceso Oeste, kilómetro 35 Moreno. Este Día de la Madre, regálale lo último en tecnología para que se lo cuente orgullosa a sus amigas en el grupo de chat. Vení a Garbarino y llevale un Samsung Galaxy J3 libre a 4.999 pesos. En Garbarino, pensamos en vos. Con una nueva visión, entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Soy tu voz de la Buenciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Seguimos ahora en este segundo bloque del Inversor. Gracias a todos ustedes por quedarse del otro lado y seguimos con este tema que es tan importante para todos nosotros, que es justamente la educación. Está con nosotros Maximiliano Menáchez, que, bueno, vamos a hablar un poquito de un proyecto que viene de la mano de todo esto, ¿no? Viene de la mano, definitivamente. Nosotros desde Wormhole, un poco lo que hacemos, para que se entienda para todos, es ayudar a instituciones educativas, entidades gubernamentales, empresas, a poder brindar sus capacitaciones y entrenamientos de manera online sin perder esa experiencia tan rica
colaborativa, que se vive usualmente en lo que es la educación presencial, ¿no? Claro. Entonces la idea es poder llevar al mundo de Internet y de la tecnología esa dinámica más tradicional del intercambio, de la colaboración, de la participación, de construir conocimiento juntos y no solamente quedarnos con contenido subido a Internet que asume que todas las personas deberían aprender de la misma manera, porque el contenido es igual para todos. Hablábamos también en Exactamente. la nota. Te presentamos con un pequeño video y después vamos a ampliar sobre este tema que él ya te explicó muy bien. La innovación llegó a la educación a distancia. Cada vez hay más alumnos virtuales que se integran a esta modalidad gracias a las nuevas tecnologías. Así, el live learning se transformó en una herramienta práctica y eficaz a la hora de capacitarse. Como prueba concreta de la evolución que está experimentando esta plataforma, hoy nos visita Maximiliano Mesnaches, cofundador de Wormhole. Nos contaba Maximiliano entonces. Te llevo antes de arrancar y de contar bien, que quede bien claro de qué justamente se trata y qué es el live learning que es tan importante hoy. Hablemos de la entrevista anterior. ¿Qué te pareció? Muy interesante, la verdad que tenía ganas de saltar ahí al sillón para preguntar también. Te veía desde acá sí, con ganas. Muy interesante, la verdad. Pero bien, hay problemáticas para solucionar y esto viene de la mano de eso. Sí, la verdad es que nuestro entendimiento de la educación desde Wormhole es creyendo muy fuertemente que la educación no es simplemente dar datos o dar contenido, sino es que realmente eso se transforma en conocimiento y el conocimiento es algo que vos puedas llevar a tu día a día y aplicarlo en tu trabajo, en tu vida personal, en tu familia y demás. Entonces, definitivamente creo que salta a la vista que tenemos un problema estructural educativo. También creo que la innovación o la velocidad de la innovación en la educación formal es sustancialmente más lenta, lo cual no quiere decir que debería ir a la misma velocidad y comparto que no debería ir a la misma velocidad por ahí que una compañía y los intereses no son los mismos. Claro. Pero aún así creo que las generaciones fueron cambiando y la educación le fue costando adaptarse a esa velocidad de cambio con toda la problemática que aparte genera la pobreza, ¿verdad? ¿Cuándo arrancaron ustedes? Nosotros arrancamos allá por el 2007 de manera formal, pero originalmente arrancamos en el 2006 cuando Sally, hoy la CEO de Wormhole, conformó al equipo que iba a terminar construyendo esta compañía con la idea de revolucionar el concepto de la educación online, la capacitación a distancia, desde América Latina hacia el mundo. Nosotros comenzamos acá en Argentina. Era un proyecto pensado para América Latina. Era un proyecto en realidad que en ese momento era pensado, yo te diría, éramos muy chiquitos, teníamos, si me preguntaste en aquella época, ¿por qué te tiraste a emprender? Creo que siempre los tres lo tuvimos adentro. Pero de alguna manera no teníamos ni idea, ni cómo se empieza, ni cómo se hace, ni lo que implica, ni el esfuerzo que requiere. Solo teníamos muchas ganas, muchas energías y tres personas que no éramos unas mentes brillantes, viste, cada tanto te aparece algún Steve Jobs, un Bill Gates, sí, ese tipo de personas, donde entre los tres encontramos una dinámica que podíamos potenciarnos y poder construir un sueño. Y por ese entonces nosotros con Nacho, que es el CTO, trabajábamos previamente en Microsoft, en el área de tecnología y a partir de ahí, con la idea de Sally que trae al equipo, dijimos, bueno, vamos a preguntarle allá a Microsoft qué es lo que opina, qué nos dicen. Y cuando fuimos nos dicen, miren, cada año hay una competencia internacional que se llama Imagine Cup, este año puntualmente tiene que ver con educación, les sugerimos que participen. Y ahí fue como empezó todo. Participamos en la competencia, ganamos acá en Argentina, ganamos en América Latina y nos fuimos a las finales mundiales en Corea. ¿En Corea? En Corea del Sur. Y así es como empezó ese sueño. Durante casi 8 meses a un año estuvimos trabajando en lo que nosotros denominamos el full time de nuestro tiempo libre. Entonces terminamos de trabajar, terminamos de ir a la facultad y nos juntamos a trabajar en el proyecto los fines de semana, sábados y domingos durante casi un año, relegando todo el resto porque eso era lo que a nosotros nos movía. Pasó a ser parte central de nuestra vida y después de los resultados en las finales mundiales volvimos y dijimos, la verdad que lo tenemos que hacer. ¿Fue mutando la idea del proyecto sí, desde que se empezó? Definitivamente. ¿Cómo fue? Mira, originalmente creo que teníamos algunas ideas mucho más fuertes orientadas a la educación. Después, por el tipo de tecnología que nosotros construimos, recibimos desde el mercado más corporativo la
la necesidad de usar nuestra tecnología para reemplazar herramientas de videoconferencia, para reuniones de equipo. Entonces nos fue llevando el mismo mercado por afuera de nuestro ADN de educación. Y allá por el 2012, 2013, cuando empezamos el proceso de selección de Endeavor para convertirnos en emprendedores Endeavor, volvimos muy fuertemente a nuestras raíces y a lo que era realmente el ADN de lo que queríamos construir y desarrollar. Y volvimos a focalizar en aspectos de educación y no tanto de trabajo en equipo corporativo, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde la herramienta de Live Learning tomó una fuerza muy grande porque permitía a través de esta plataforma que funcionaba particularmente bien en América Latina por su bajo desarrollo de infraestructura tecnológica, por conectividades por ahí muy distantes a lo que suelen ser los países desarrollados, era una tecnología que permitía realmente que 2 personas o N personas que estaban distribuidas en todo el país o fuera del país puedan mantener esa experiencia de una clase presencial de manera online, a distancia, rompiendo esas barreras que Internet nos permite. Me haces como si te dijeran en el colegio un cuadro, ¿no? Diferenciando el e-learning con el live learning, cosa de que se entienda primero qué es el e-learning y por qué estamos dándole una vuelta de tuerca más a esto. Bien. Básicamente el e-learning es una plataforma donde se te permite subir y estructurar cursos, capacitaciones con contenidos. Vos podés subir un video, después un ejercicio interactivo. Una página. Vos subís una página, como podés subirlo a YouTube, con una estructura un poco más formal de lo que es un curso, ¿no? Perfecto. Podés tener un módulo, ahí adentro varios videitos, ejercicios interactivos, exámenes online, pero tiene una particularidad. Todo eso lo hago yo solito, desde mi casa, desde mi dispositivo móvil, desde la oficina. Estoy yo solo contra el contenido. Claro. Exactamente. Lo cual asume que yo escribo un libro, se lo doy a 10 personas, esas 10 personas leen el libro y todos aprendieron lo mismo. Y sabemos que no es así. Si no, no iríamos a la facultad todos o al colegio, todos leeríamos. Claro. Y ya. Lo que hace el live learning como concepto es incorporar nuevamente a la estructura de un docente, un profesor, un instructor, como tronco central de la guía en el proceso educativo y en el proceso de aprendizaje, permitiendo no solo tener esos contenidos en la página, sino pudiendo, como parte de esa estructura de curso, tener clases en vivo. Claro. Ni más ni menos. Como cuando vos vas a la facultad y estudias. Básicamente, algunos días vas a la facultad, tenés a tu profesor, a tus compañeros, construyen conocimiento, y después vas a tu casa y estudias. ¿Y yo conozco a mis compañeros en esa plataforma? Esa es la idea, digamos. No deja de ser colaborativo. Tu pregunta en el medio de una clase a través de la plataforma le sirve a otro para disparar una idea, hacer un comentario. ¿Y cómo pregunto? ¿Cómo es? Hablando, es audio, video, un pizarrón interactivo. Por eso te digo que replica esa misma experiencia que una clase presencial. Y es ahí en vivo, digamos. O sea, el profesor para en el momento que yo estoy mandando la pregunta. Claro, vos levantás la mano. Es esa misma dinámica y experiencia. Por eso te digo que ni siquiera rompe en términos estructurales la experiencia y todo el conocimiento que tienen hoy los docentes o los instructores, porque no les rompemos su metodología, sino que le damos a disposición más herramientas para que esa metodología pueda escalar independientemente de cuántas personas tenés físicamente en el lugar. ¿Cuándo nace el live learning? Y yo te diría que nace un poco con nosotros. De ¿sí? hecho, nosotros le pusimos nombre live learning, así que en ese sentido estamos como un poco orgullosos de haber dado una vuelta de tuerca y haber construido algo que el día de mañana ojalá que sea global y no seamos los únicos que hacemos live learning, porque va a querer decir que realmente íbamos por el camino correcto. Te paro ahí entonces, ¿por qué dijiste esto va a andar mejor que alguien que lo haga solo? Digo, porque si alguien se mete en un curso por computadora o digamos online, quizás es más un público que lo quería hacer mano a mano con la computadora. Quizás no quería justamente ir a un lugar donde hubiera clases o más gente o donde hubiera un profesor. ¿Por qué dijiste esto en realidad va a andar por este lado? Bueno, nosotros cuando empezamos y diseñamos este concepto entendíamos varios aspectos. Primero, que hay cuestiones que son más simples de aprender solo o pueden ser más simples de aprender solo, y hablo en el general, ¿no? Porque después siempre hay muchas particularidades en estos aspectos. Pero en el general hay cuestiones que son más sencillas de aprender solo, que tienen que ver con datos por ahí más duros, pero imagínate vos queriendo aprender solo cómo ser un líder, sin que nadie te mire desde afuera, sin que nadie te indique dónde estás bien, dónde estás mal, dónde hay que corregir. Imagínate vos queriendo mejorar cómo ser un mejor presentador o cómo desarrollar ciertas habilidades que se conocen como habilidades blandas. Eso hoy, por definición, es colaborativo. Claro. Necesitas a alguien de afuera que te pueda mirar y te pueda ayudar a desarrollar todo ese set de habilidades. Entonces,
entendemos que la educación en general requiere de eso. Después hay cuestiones que pueden ser más sencillas, puede haber por ahí metodologías o técnicas de producción de contenidos más complejas que te dan más dinamismo, juegos, actividades interactivas donde vos probás y aprendés jugando, pero muchas de las cuestiones que hoy por ahí se buscan en personas que salen a buscar trabajo o están trabajando dentro de una compañía, son habilidades que son muy difíciles de desarrollar solito en tu casa. Y los profesores, justamente, que están en este proyecto, ¿cómo es? ¿Están asociados con ustedes? ¿Son de afuera? ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente nosotros lo que proveemos es una plataforma, y esa plataforma con un servicio asociado de educadores en tecnología que le permiten a nuestros clientes poder hacer un mapeo entre las necesidades de su negocio y cómo llevar a cabo esas necesidades a través de un programa de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, para hacerlo bien concreto, sí. Uno de nuestros clientes tiene su plataforma donde tiene todos sus cursos, capacitaciones montados online. Hablemos de una empresa. Bien. No inducciones, programas de entrenamiento comercial, programa de entrenamiento de los productos que comercializa, programas de liderazgo para los mandos medios, ¿ok? Bien. Y cada uno de los diferentes empleados de esa organización toma diferentes cursos de acuerdo a quién es, qué rol tiene y qué necesidades tiene la compañía de desarrollar habilidades en esa persona, ¿verdad? Entonces, básicamente, los instructores, sean internos de la organización o externos, entran a la plataforma, que no necesariamente tiene que ser un docente, puede ser alguien que sepa mucho de liderazgo, entonces junta a toda la gente que puede estar en 5 oficinas distintas para tener online una clase virtual justamente para desarrollar esas habilidades e interactuar, mientras que después la persona por ahí vuelve a su puesto de trabajo y tiene, o ya está en su puesto de trabajo, de hecho, porque lo hace de su computadora, y ahí tiene por ahí una actividad posterior, que es un ejercicio interactivo, que puede ser un video, entonces se complementan esos dos mundos. Y por ejemplo, vos me dijiste que este profesor es de liderazgo, por ejemplo. Sí. Después puede haber de conducción, que me vendría bastante bien. ¿Pero tienen todos la misma estructura? No, de hecho, para cada tipo de curso, dependiendo de lo que se quiera enseñar, hay diferentes diseños instruccionales que se arman para cada uno de los cursos, entendiendo varios aspectos y varias aristas. No es solamente el contenido en sí, sino quién es el que está del otro lado. ¿Cuánto tiempo tiene para atender a ese contenido? Digo, ¿podemos hacer un contenido que tenga una persona en una empresa 7 horas mirando la computadora? Claro. O en realidad diseñamos microcontenidos para que los pueda ir viendo en diferentes momentos del día. Además que es una sociedad que pide y exige el dinamismo constante, ¿no? Entonces eso también es una pelea que hay que bueno, internalizándola, como diciendo esto es parte de la sociedad. ¿Y cómo fue creciendo el proyecto? Primero, 2 preguntas. Una, ¿por qué Wormhole? ¿Por qué se llama así? Ok. Wormhole originalmente nace en este proyecto que te contaba cuando participamos en el concurso de Microsoft. Y después de mucho trabajar, porque no era foco nuestro ponerle un nombre, pero después de haber avanzado a las finales en Argentina, nos exigen de Microsoft ponerle un nombre. Y nosotros estamos abocados a desarrollar un prototipo tecnológico del producto, armar el plan de negocios, hacer toda nuestra presentación. Entonces, creo que eran como las 2, 3 de la mañana, estamos caminando por la calle tratando de liberar un poco y de tomar aire fresco. No me acuerdo si inclusive si era primavera, verano, ya no me acuerdo bien la época. Y Nacho, que es nuestro CTO, que es un geek tecnológico, empieza a pensar y dice, bueno, wormhole, porque al final del día es un agujero de gusano, que es un concepto de la física que permite un atajo entre el tiempo y el espacio. Y es lo que estamos construyendo nosotros para la educación. Y dijimos, bueno, pongamos wormhole. Ninguno de los 3 viene del lado de marketing, somos 3 del palo de la ingeniería. Pusimos wormhole para el proyecto. Nunca creímos que después de haber ganado en Argentina, haber ganado las finales regionales y haber ido a la final, íbamos a hacer en los diarios, en la tele, y nos empezaron a llamar los chicos Wormhole. Y ya nos quedamos con el nombre y ya tenemos un amor demasiado grande. Entonces, ¿cómo está estructurado hoy? ¿Cuántas personas tienen trabajando con ustedes? Hoy somos aproximadamente 50 personas trabajando en la compañía, con oficinas en Argentina, que es la central de donde nació todo, oficinas en Brasil y oficinas en Colombia. ¿Cómo puede la gente enterarse un poquito más de qué trata su proyecto? ¿Dónde los puede encontrar? Bueno, a través de nuestro sitio www.wormholeit.com. Wormhole IT. Wormhole IT, okay. Con I latina T. Perfecto. Y a través de Facebook y Twitter nos van a encontrar fácil, pero no creo que haya muchos que se llamen Wormhole. No, ya quedó probado. Maximiliano, muchísimas gracias por estar acá en El Inversor. Por favor. ¿Crees que es lo que se viene?
Es lo que se viene. Es lo que se viene, definitivamente. Ya te lo contábamos en El Inversor y lo anticipábamos. Nosotros nos vamos al cierre de este programa. Gracias, Santi. Mientras que te espero, interesante desafío. Seguramente vamos a tener que hacer más de un programa del Inversor dedicado precisamente a esto. Porque de nada sirve, lo vemos. Creo que no tengo mucho valor agregado y siempre le repito lo mismo. Cuando vemos la evolución social de lo que está pasando en Europa, de las elecciones en los Estados Unidos y lo que eso significa, de lo que pasa en América Latina en general, política e institucionalmente, nos damos cuenta que por lo menos una conclusión, no estamos muy cómodos con la sociedad que se está generando. Sí. Algo hay que cambiar y obviamente esto parte por la base y creo que es el sentido de la educación. Le dedicamos el programa de hoy el compromiso de dedicarles más en varios sentidos. Una de las cosas que aprendimos es, hoy, creo, y después vos me agregás, atender a lo general, ¿sí? Manteniendo incluso, continuando cosas que se hacían, pero también a lo particular, ir a lo individual, ir a mucho más flexible para que cada uno pueda encontrar lo que está buscando. En un mundo que la tecnología te permite llegar a todos mucho más rápido. Justamente, y también es importante, como decía, creo en la entrevista anterior, internalizar lo que está pasando, aceptar los cambios que se vienen y empezar a meterse, a sumergirse y entender que esto es lo que realmente va a ir cambiando de a poco el mundo y esta necesidad tan grande que hay de ir creciendo desde otros lados en la educación. Entendiendo por último que la tecnología es una herramienta, no un fin en sí mismo, sino una herramienta para facilitarnos las cosas y tomarlo como tal. Santi, un placer compartir este programa contigo hoy de nuevo. Lo mismo, y nos toca compartir el miércoles también. ¿En qué? ¿En dónde? Me había olvidado. Inversor Bolsero, de 21 a 22 horas por FM Millennium 106.7. Vamos a estar respondiendo preguntas, hablando de inversiones, si no sabes bien qué hacer. La bolsa, vamos a estar hablando un poquito de qué se puede hacer, cómo podemos administrar un poquito mejor los precios. Igual, después de escuchar el Inversor Bolsero, no es que vas a saber qué hacer tampoco, pero por lo menos vamos a debatir un poco más de ideas. Pero hay un programa que lo disfrutás bastante también, que ahí no estás conmigo. Ahí no estoy. No. Por eso lo disfrutás. Los viernes también, por la misma radio, Millennium 106.7. De 22 a 24 horas estamos con los benditos 90, ahí hablando un poquito de tecnología, educación, emprendedurismo, todo, de todo. Y no se olvide del Punto de Equilibrio, otro lugar de contacto donde podemos repasar ya más fríamente lo mejor o las mejores notas que seleccionó la edición para ustedes. Señores, nos reencontramos el próximo lunes en este programa, en esta idea del equipo Bulat que se llama El Inversor. Auspició este programa Banco Provincia.